buenos días, cafezosos. El día de hoy les traigo una receta muy deliciosa, muy versátil. Es algo sencillo que podemos hacer en nuestras casas y podemos cambiar los ingredientes para que no nos quedemos cortos por si sentimos que es un poco específica la receta. Y eso es algo muy bonito en la cocina. Ustedes pueden variar ingredientes y pueden crear cosas nuevas o pueden hacer cosas que quizás no sabían que se utilizaban. Entonces el día de hoy les traigo una receta de pesto, es una receta muy sencilla. La base del pesto es a base de albahaca. Tenemos una taza de albahaca, tenemos 4 onzas de menta, tenemos 2 onzas de cilantro. Aquí tengo un poco de walnuts, pero esto lo vamos a comentar un poco después. Tenemos aquí 6 onzas de aceite de oliva, tenemos queso parmesano, sal, pimienta y tenemos una pasita para acompañar después nuestra salsa. Entonces, la salsa del pesto es algo muy curioso. El pesto es una de las primeras salsas documentadas que existe. En registros romanos, ellos tenían una tradición de moler quesos con aceites y hierbas, y esto le llamaban pestu, es de una palabra que viene pestare, que significa lo mismo, moler en un mortero. Entonces, hasta en la provincia de Génova, se tienen registros de una mujer que estaba moliendo hojas de albahaca con aceite de oliva y queso parmesano. De aquí viene el origen de esta receta, que es muy famosa en Italia y la vemos presente en muchas culturas. Por ejemplo, en Costa Rica, que hubieron bastantes migrantes de Italia, tienen una versión diferente utilizando hierbas de la región, no específicamente la albahaca. Entonces vamos a comenzar, vamos a agregar en un procesador, en una licuadora, nuestra albahaca, vamos a agregar nuestra menta y nuestro cilantro. Yo les mencionaba que vamos a variar también estas nueces. Normalmente se utilizan piñones, pero los piñones tienen un costo muy alto en América. Entonces normalmente podemos nosotros sustituir este ingrediente con otras nueces, o si no es posible podemos utilizar también pan seco. Entonces aquí tenemos nuestras hierbas ya con nuestra nuez. Vamos a agregar el aceite de oliva para que ayude a procesar esto y vamos a encenderlo. Vamos a parar por un momento para incorporar el queso. Y siempre muy importante sazonar hasta el final. ¿Por qué? Porque el queso parmesano tiene bastante contenido de sal. Igual podemos sustituir el queso parmesano por queso seco, queso ahumado. Específicamente queremos un queso que sea salado. Entonces aquí vamos a agregar nuestra sal al final con un poco de pimienta. Y así de sencillo tenemos nuestro pesto. Entonces, esta receta la podemos utilizar así tal cual, cruda como está, recién procesada, o podemos incorporarla a un pollo, por ejemplo, antes de cocinarlo. Podemos marinar, por ejemplo, nuestras carnes con esto y va a quedar exquisita. Entonces, nos facilita bastante el tiempo de cocinar, ya que la podemos preparar un fin de semana, un día que estemos libres, y luego lo utilizamos un día de la semana que estemos con poco tiempo, y nos va a facilitar toda la sazón y todo el proceso que tenemos que hacer, y el lavado, por ejemplo, que a veces nos atrasa bastante para hacer nuestra receta. Entonces tenemos nuestra crema de pesto. Como pueden ver, tiene un color muy bonito, tiene bastante fragante, y gracias a los piñotes tiene una textura un poco más espesa de lo normal. Entonces aquí tengo un poquito de agua hirviendo en la estufa. Lo había puesto no porque vamos a elaborar la pasta, la vamos a utilizar para nuestro plato principal, pero les quería aconsejar también un tip muy importante siempre que vayamos a cocinar pasta, es que siempre tenemos que sazonar nuestra agua. ¿Por qué? Porque de esta forma la pasta va a absorber esa sal y va a quedar el sabor rico. No tengamos miedo, no nos limitemos en poner sal, tenemos que ponerle abundante, ya que no todo el agua es la que absorbe la pasta, siempre va a quedar sobrando. Entonces de esta forma nuestra pasta va a quedar sabrosa y va a realzar sus sabores naturales. Entonces la pasta normalmente trae sus indicaciones en la caja. Siempre es recomendable seguirla,
porque varía muchas veces, ya que la pasta puede ser más delgada, más gruesa, su tamaño es más grande. Por ejemplo, aquí tengo pasta corta. Normalmente la pasta seca se cocina 11 minutos. En restaurantes, o si vamos a seguirla cocinando en una salsa, es preferible dejarla en los 9 minutos más o menos, siempre y cuando probemos que esté en su punto, porque si nuestra agua está muy caliente, por ejemplo, o no está arriba de los 100 grados, va a tardar un poco más en cocinarse. Entonces siempre tenemos que estar revisando. Entonces nos despedimos con esta receta de pesto. En el plato familiar les vamos a presentar el plato final para acompañar nuestro pollo a la parmesana. Entonces, como les comentaba, en Europa está la curiosidad que se da esa unión de varias culturas y tradiciones. Entonces, en este momento les estaba explicando que esta mezcla es de la parte de Génova, pero se ha regado a nivel mundial. Entonces, existe una variación del pesto muy rica que se hace con tomates. Entonces, es un poco extraño porque el tomate es un ingrediente originario de América. Pero luego del descubrimiento de América se empezaron a dar este comercio de vegetales y frutas. Y en Italia se utilizó bastante, y en el resto de Europa, el tomate. Y es algo muy curioso porque normalmente siempre asociamos el tomate con comida italiana, pero originalmente el tomate viene de América. Viene de la zona de Mesoamérica y por eso lo vemos también tan presente en nuestra cocina tradicional. La receta del pesto rojo, la diferencia es que en vez de usar tantas hierbas, se utiliza el tomate rostizado o el tomate deshidratado. Esto le da un toque más de umami y también le da un dulzor característico, que lo diferencia del resto de salsas. Vamos a regresar, ahorita vamos con nuestras compañeras a la sala. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí venimos a terminar la receta familiar del día de hoy, que les comentaba que era una receta italiana. Ahorita les vamos a hacer un pollo a la italiana. Es un guiso de pollo que lleva sabores provinciales y lleva un poco de crema y queso. Esto va a ayudar a realzar los sabores y le va a dar este toque italiano tan característico que tiene esta cocina. Entonces aquí ya tengo una ollita caliente. Vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. El aceite de oliva, procuremos que sea un aceite de oliva no extra virgen, porque el aceite extra virgen tiene un sabor muy predominante, muy fuerte, muy amargo. Entonces, si vamos a utilizar aceite extra virgen, es recomendable diluirlo. Es algo que se llama pomace. De esta forma podemos facilitar el uso de este ingrediente, ya que, como les comentaba, que es un poco fuerte. Entonces, aquí rápidamente voy a proceder a dorar mis muslos de pollo. No tiene sal, no tiene nada todavía. ¿Por qué hacemos siempre el proceso? Como les comentaba, vamos a hacer un guiso, pero como ustedes ven, no estoy empezando con mi olla con líquido, con un medio húmedo para cocinarla, porque nosotros queremos dorar estos muslos de pollo para maximizar la cantidad de sabor que tiene. Y también estos pedacitos que quedan pegados en la olla o en la sartén tienen bastante sabor, porque es la caramelización de las azúcares naturales de la carne. Entonces, de esta forma vamos a aprovecharle el sabor al máximo y le vamos a dar un margen más grande de sabores. Entonces, aquí rápidamente comentándoles, tengo un poco de hierbas en polvo, tengo albahaca seca, tengo orégano seco y también tengo tomillo seco. Eso se le conoce como hierbas provinciales normalmente y es una mezcla tradicional en la comida italiana. Entonces, como vamos a hacer un guiso, vamos a aprovechar de estos ingredientes. Como ustedes pudieron observar, están secos. ¿Por qué no estoy usando hierbas frescas en este guiso? Normalmente cuando nosotros tenemos una receta con una cocción muy larga, las hierbas frescas tienden a oxidarse y a ponerse oscuras. Entonces, esto le viene a dar un sabor amargo al final a nuestras recetas y normalmente no es un sabor que queremos. Entonces, esto nos lo facilitan las hierbas secas. Las hierbas secas pueden cocinarse por un lapso de tiempo muy largo. El sabor es un poco diferente, pero vamos a garantizar que no vamos a tener ese toque amargo que les comentaba con las hierbas frescas. Si vamos a utilizar hierbas frescas o queremos utilizar hierbas frescas, es recomendable utilizarlas hasta el final. De esta forma aprovechamos todos sus aromas y evitamos que se oxide y se ponga así oscura, como les comentaba. Entonces, aquí ya está oliendo, ya se está viendo doradita la orilla de mi muslo de pollo. Vamos a darle un ratito más. Como les decía, no es problema si se pega un poco en la olla,
porque una vez nosotros le agreguemos el líquido vamos a despegar estas cositas que quedaron pegadas y nos van a aportar más sabor al final, les va a dar un sabor más rico y le va a dar ese toquecito característico. No solo va a ser un pollo hervido, por así decirlo, va a tener este saborcito del pollo doradito más el sabor del guiso. Entonces aquí, aprovechando de comentarle más de nuestros ingredientes, tengo leche evaporada. No estoy utilizando leche entera porque es un poco más, tiene más líquido y queremos que esta salsa quede un poco espesa al momento de que ya se termine de cocinar. La leche evaporada es el predecesor de la leche condensada. La única diferencia es que no tiene el contenido de azúcar, por eso no está tan espesa. Eso se comenzó a hacer para preservar mejor la leche en tiempos de guerra, por ejemplo. Entonces, como estas personas llevaban en latas sus alimentos, para poder preservar leche, la evaporaban. Le reducen 60% la cantidad de líquido que tiene, por eso se mira un poquito más espesita. Pero a diferencia, como les decía, de la leche condensada, no tiene contenido de azúcar. Que esta fue la que se empezó a optar a usar después, porque el azúcar también ayudaba a prolongar ese tiempo de preservado que tiene en la lata. Entonces, ahora sí le vamos a dar vuelta a nuestros muslos. Le agarro un poco de color y huele bastante rico. Entonces aquí sí vamos a aprovechar a ponerle un poco de sal y pimienta. Primero vamos a sazonar la proteína. Luego vamos a sazonar toda la salsa para que se sienta el diferenciante. Entonces ahorita vamos a aprovechar que no tenemos mucho líquido a echar nuestras hierbas, porque también se van a cocinar y van a realzar estos sabores con el aceite de oliva. Y van bastante bien. Si se fijan, la albahaca es un ingrediente que se utiliza bastante y es la base del pesto. Entonces vamos a aprovechar esta salsa de pesto que hicimos para hacer un complemento que va a acompañar nuestro guiso de pollo a la italiana. Entonces ahorita le subí un poco la temperatura para que cocine la base. Y vamos a comenzar a agregar el agua. Siempre con cuidado por el aceite, no queremos que esté tan caliente. Y vamos a comenzar... Quiero ver cómo va esto. ¿Qué tal, delicioso. Daniela? Aquí tenemos el guiso ya. Le vamos a poner un poquito de agua, vamos a esperar que se empiece a cocinar con el agua. Esto va a dejar que quede un poquito más suave la carne y jugosa. Y luego al final vamos a aprovechar la leche evaporada. No sé si ya la habías utilizado antes en la cocina. Para postres. ¿Para postres? Para postres es la primera vez que veo para un plato salado. Ah, sí. Por lo que les decía, como no tiene azúcar, es muy versátil y se puede usar en diferentes tipos de recetas. Huele delicioso. Entonces, contame qué otro tipo de comida, aparte de la baleada, te gusta, Daniela. Me gusta mucho la comida italiana, pero las pastas. Las pastas. Ok, vamos a hacer un complemento de pasta para nuestro plato familiar. A ver, si me cuentas un poquito nuevamente el pesto, ¿cómo se hace? El pesto, normalmente, como les decía, la tradición italiana usa, como se llama, albahaca y queso parmesano, pero no es específicamente, no es obligatorio que usemos estos ingredientes. En Costa Rica, por ejemplo, me comentaba un amigo que ellos tienen versiones diferentes, que en vez de usar queso parmesano, que es algo bien italiano, utilizaban cuajada. Wow, qué Entonces, en la zona sur de Costa Rica hay bastantes inmigrantes y descendientes de italianos que han ido adaptando la receta a las cosas que ellos encuentran en casa. Entonces, así como lo estoy usando de albahaca, ustedes pueden hacerlo de tomillo, pueden hacerlo de cilantro, pueden hacerlo del ingrediente que ustedes tengan cerca en su casa, porque es una receta muy versátil, no es como ley de piedra que tiene que hacerse con esos ingredientes exactamente. ¿Y el pesto para qué otras recetas se puede utilizar? Es una salsa muy versátil, así como lo vamos a usar hoy en nuestra pasta, la vamos a poder utilizar para marinar pollo, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos hacer un pollo al pesto, solo le agregamos la salsa del pesto a nuestro pollo y la cocinamos. Entonces, cuando nosotros cocinamos esta salsa, le va a dar un sabor diferente, porque ya las hierbas van a estar cocidas, a diferencia cuando lo hicimos con la pasta. Entonces, nos va a dar un sabor más rico. También lo podemos usar para sándwiches y solo lo acompañamos con quesito también para hamburguesa. Es una salsa muy versátil, como les decía, y es muy aromática porque tiene bastante contenido de hierbas aromáticas. Claro. No, aquí huele delicioso. Yo ya tengo muchísimas ganas de probar este plato. Pero por mientras usted va terminando esta deliciosa receta, ¿qué le parece si vamos con Cirsi a ver qué nos tiene preparado en el horóscopo del día de hoy? Veamos qué nos tiene la bella Cirsi. Que le daba muy mal trato y a su negra le pegó.
¿Qué tal, cafezosos? Venimos a terminar la receta que teníamos ya en nuestra estufa. Aquí ya nuestro líquido que agregamos se evaporó por completo. Le agregamos unas papitas que ya están cocidas. Y como pueden ver, el líquido que queda, el líquido de residuo que queda, es un poquito café, que es lo que les comentaba. Cuando nosotros doramos o cocinamos antes en la sartén sin líquido, eso nos ayuda a aromatizar mejor nuestro caldo. Entonces, rápidamente vamos a agregar media taza de leche evaporada y vamos a incorporarla bien. Vamos a subirle un poco la temperatura para que vuelva a agarrar hervor. Y vamos a agregarle en último momento, porque no queremos que sea un sabor tan fuerte, tan renuente en nuestra receta, un poco de ajo. Vamos a agregarlo entero, ya que lo vamos a retirar al final para emplatar, porque no queremos el trozo completo de ajo. Vamos a agregarle un poco de tomate cherry. También lo estamos agregando al último momento, porque no queremos que explote o que se reviente, porque eso nos va a cambiar de color nuestra salsa y nosotros queremos una salsa blanca. Entonces vamos a subir la temperatura aquí un poco. Y por último, aquí tengo una cucharada de harina de maíz con un poquito de agua. Y esto se tiende a espesar un poco cuando se hidrata. Entonces, ¿por qué vamos a agregar esto a nuestro caldo? Porque esto va a servir como agente espesante de nuestra salsa. Ya está un poquito espesa, sí, pero queremos que el líquido se adhiera completamente a nuestro pollo. Entonces vamos a diluirlo un poco. Cuando esto comience a hervir de nuevo, el almidón que tiene la harina de maíz va a comenzar a espesar nuestra receta y va a quedar muy rica. Entonces la vamos a tapar para que facilite un poco el hervor y vamos a pasar aquí a terminar nuestro pesto. Entonces aquí está la receta de pesto que habíamos elaborado previo a esta receta de pollo. A esto le agrego un poco del agua de la pasta. Esto es un poco, esa utilización del agua de pasta es muy tradicional en la comida italiana, siempre se utiliza para hacer un poco más dócil la salsa cuando está un poco espesa y le da ese sabor también que ya tiene la pasta. Entonces aquí tengo una pasta corta que fue lo que les estaba comentando que íbamos a utilizar, la vamos a agregar y la vamos a mezclar bien. Entonces, como pueden ver, la salsa del pesto es algo tan práctico y es algo que ustedes pueden guardar en su nevera. Entonces, si ustedes desean hacerla en anticipación a cocinar o en anticipación a su semana, por ejemplo, para facilitar la elaboración de su almuerzo, siempre les recomiendo guardarla en un recipiente que pueda sellarse bien y siempre optemos por ponerle una capa pequeña de grasa que esté cubriendo la salsa, porque esto va a facilitar a que no se oxide y no pierda ese color vibrante y esos aromas bonitos. Entonces así vamos a poder preservarla de forma natural más tiempo. Entonces, como pueden ver, ya está bien incorporada nuestra salsa con nuestra pasta. Vamos a colocarla aquí en el platito, que va a ser el acompañante de nuestro pollo. Vamos a pasar con los ingredientes de nuestra pasta. Vamos aquí, para terminar, a ponerle un poco de queso parmesano arriba y un poco de albahaca fresca. Entonces, aquí tenemos nuestra pasta ya al pesto verde, esperando que ya termine de hervir nuestro pollo. Vamos a pasar los ingredientes del pesto. Tenemos 7 onzas de hoja de albahaca, 2 onzas de hoja de cilantro, 4 onzas de hojas de menta, 1 onza de trozo de pan o también podemos cambiarlo por nueces, 2 unidades de dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, 4 onzas de queso parmesano, 1 cucharadita de sal y para complementar este plato nosotros estamos utilizando 1 taza de pasta. Podemos utilizarla también en pasta larga, como puede ser linguini, puede ser espagueti, ahí es lo que nosotros queramos. Entonces, aquí rápidamente ya estamos en nuestra olla, ya está hirviendo otra vez, ya está espesita nuestra salsa. Entonces vamos a terminar de emplatar nuestro plato familiar para terminar nuestro plato italiano. Entonces, con la ayuda de un cucharón grande, vamos a poner nuestro pedazo de pollo, siempre evitando poner el pedazo de ajo. Vamos a servir con nuestro tomate y nuestra salsita. Como ustedes pueden ver, está espesa, está bonita. Vamos a cubrir nuestro pollo. Y el tomate ya se contraste de color bien bonito. Entonces, para terminar, aquí tengo un poco de tomillo fresco y lo vamos a agregar encima. Y aquí está nuestro plato italiano. Como les comentaba, muy sencillo. La comida italiana siempre busca no sobreproducir las cosas, no busca tener tanta
tanta técnica, por así decirlo, ellos se enfocan más en los ingredientes frescos. Aquí tenemos la receta, tenemos 2 unidades de pechuga de pollo, su corte preferido, 10 onzas de papa, 2 unidades de tomates cherry, 2 unidades de dientes de ajo, tenemos media cucharadita de albahaca seca, tenemos media cucharadita de orégano seco, tenemos 1/4 de tomillo seco y 1 cucharadita de harina de maíz, que les comentaba que eso nos va a servir para espesar nuestra receta. Tenemos 100 miligramos o media taza de leche evaporada, tenemos 3 onzas de queso parmesano rallado, tenemos 2 cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta a gusto. Entonces, así los dejamos con nuestra receta del día de hoy, italiano. Lo voy a mandar con mi compañera Cindy. Con mi compañera Daniela, perdón.